importante. Y hoy continuamos en la escuela del Éxodo y con el capítulo 32, el peligro de la idolatría, con un tema vital para el creyente. Bueno, en la Biblia los montes representan lugares y momentos muy importantes. Siempre algo especial pasa cuando hay un encuentro de Dios con el hombre en los montes. Esa es una figura de la relación de Dios con su pueblo. Y podemos recordar, ¿no? Y hoy vamos a ir al monte Sinaí, al encuentro en el Sinaí, pero podemos recordar, ¿verdad? En el ministerio de Jesús, el monte, el sermón del monte, el monte de los olivos, el monte Gólgota, que hemos recordado en esta mañana, participando en la mesa del Señor y el sufrimiento del Señor. Y en Éxodo hay varias subidas a los montes, al monte de Sinaí. Pero hay dos especialmente importantes por aquello de su duración y que tienen que ver con 40 días y 40 noches de Moisés. Y el primero justamente pasa cuando en el texto que vamos a ir en esta mañana. Justamente Moisés baja después de 40 días y 40 noches en su primera subida larga. La siguiente será en el capítulo 34. Así que después de la semana pasada, un llamado a la santidad, donde Dios hace un pacto con su pueblo, en el capítulo 19, hasta el capítulo 32, Dios da los 10 mandamientos, su ley moral, muestra su carácter santo, nos ordena nuestra vida, en lo importante. Él establece después, hasta el capítulo 23, normas de responsabilidad social, individual, de su justicia, de su compasión, regula la conducta del hombre socialmente, la restitución del daño, las fiestas también, y en el 24 Dios confirma su pacto de sangre con el pueblo, que es anticipando ese sacrificio de Cristo, ¿no? Como dije ya en alguna ocasión, Éxodo es para mí como el evangelio del Antiguo Testamento, porque está lleno de figuras que nos llevan a Cristo. Todo, en realidad, el Antiguo Testamento y el Nuevo, todo se centra en Cristo. Toda la Biblia, el mensaje principal es Cristo, y Cristo siempre está. Y ya empezamos del capítulo 24 al 32, esa subida de 40 días, donde Dios establece unas normas porque Él desea habitar en medio de su pueblo. Él desea, pero ¿cómo lo puede hacer? Con un pueblo pecador, a un Dios santo. Pues Él establece el tabernáculo, ahí podemos ver a un Dios detallista, un Dios santo que todo tiene significado, que no hace las cosas por hacer. De hecho, diferente a como lo haríamos nosotros. Es otro carácter, ¿no? Y nos da esa belleza de Dios, esa sabiduría de Dios en los pequeños detalles. La consagración de los sacerdotes, toda la vestimenta, ordena hasta el más mínimo detalle, porque la adoración a Dios requiere santidad. Y Dios llama también, al final de todo, a hombres llenos del Espíritu Santo para que construyan ese tabernáculo y da dones y establece el día de reposo. Así que ya llegamos en ese momento al capítulo 32, y donde Moisés, el pueblo se cansa después de los 40 días. Está allí y se cansa. Moisés llevaba mucho tiempo allí, se veían nubes, relámpagos, cosas que pasaban, pero en la lejanía. Así que ellos se cansan y hacen un becerro de oro. Hacen un becerro de oro, no saben qué es lo que va a pasar, y vamos a ir sobre ese momento. Después de eso, Dios lo ve y dice: Moisés, baja. Baja porque el pueblo se merece morir. Y Moisés ahí intercede con el pueblo y lo que hace es que muestra a un Dios compasivo, nos muestra un Dios perdonador, un Dios que perdona ese juicio gracias a la mediación de Moisés. Moisés rompe el becerro, lo diluye y se lo da de beber. Pero hay muchos que no se arrepienten de lo que habían hecho y mueren unos 3.000 personas ese día rebeldes a la voz de Dios. Dios
da juicio y justicia, y es un Dios santo y es un Dios justo. Pero recuerda que a pesar de su perdón, el pecado trae consecuencias a nuestra vida. La idolatría es peligrosa porque es el pecado de sustituir a Dios. Y puede parecer que esta situación no va mucho contigo. Puedes decir, oye, esto no parece muy para hoy. Esto del becerro de oro, de hacerte un becerro de oro. Puede parecer que nunca vamos a hacer una imagen para adorarla, ¿no? Y pensar que ese es Dios. Y nos puede parecer bastante lejano, pero os digo, hermanos, que sin duda, ya lo sabemos, la palabra de Dios es atemporal y tiene un mensaje para ti hoy, a través del Éxodo y a través de toda la palabra del Señor. Así que vamos al texto y vamos a estar viendo los primeros 7 versículos del capítulo 32, versículo 1. Éxodo, si queréis seguirme, capítulo 32, versículo 1. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Lo primero que nos llama la atención es que dice viendo el pueblo. Bueno, tomar decisiones bajo tu criterio y no bajo la voz de Dios trae unas consecuencias terribles. Esto nos recuerda a Génesis 3:6, ¿verdad? Y vio Eva, vio que el árbol era bueno y vio que era agradable a sus ojos. Cuando en la Biblia nos habla de ver, está hablando del pensamiento del hombre, de la mirada para pensar y tomar una decisión. En eso es lo que se está fijando, en guiarse por tu propio criterio. No tuvieron en cuenta la palabra de Dios. Y no tener en cuenta la palabra de Dios es no temer a Dios. Porque la palabra de Dios es la voluntad de Dios, pero no es Dios. Dios es eterno, pero su voluntad está aquí. Cuando no temes la palabra y su palabra, no estás temiendo a Dios. Así que la fe viene no por la vista, sino ¿por qué? Por el oír de la palabra de Dios. Y vivimos por fe, no por vista. El primer paso para la idolatría es no oír la palabra de Dios. Haznos dioses. Y aquí quiero hacer una parada breve. Esta palabra dioses que vemos aquí en el versículo 1, que lo vamos a ver en el versículo 4, la palabra en hebreo es Elohim, que es una palabra realmente gramatical plural, pero de uso majestático, sus majestades, por ejemplo. No nos es muy corriente. Lo digo porque se puede traducir como dioses en plural, se puede traducir también como Dios en singular. ¿Vale? Los traductores, muy bien, para dar el énfasis, lo pusieron en plural. Pero la idea y la intención del pueblo de Israel no es de hacer muchos dioses. Así que no te lleve esto, al leerlo rápido, te puedes pensar que ellos hicieron muchos dioses para adorar a muchos dioses y quitar al Señor. Y esa no es la idea. Ellos querían adorar a Dios olvidando quién era. Quieren adorar a Dios, Moisés está lejos, y ellos, ¿qué es lo que hacen? Hacen su propia imagen de Dios. Quieren una imagen, quieren una representación física de Dios. Quizá también por su pasado en Egipto, ¿no? Donde pues hay y otras muchas religiones alrededor que siempre tenían sus imágenes, ¿no? Y tenían la imagen de Dios. Bueno, desde Génesis 31 ya nos habla Labán de los diosecillos, y digo diosecillos porque son así, Dios es Dios y el resto diosecillos. Ídolos y dioses domésticos que tenía, ¿no? Labán con Jacob, ¿os acordáis? Los egipcios adoraban las estatuas, no solo eso, sino que las vestían, las paseaban, hasta le daban de comer. Esa es una influencia que ellos tenían. Luego los persas sí que no hacían mucha idolatría. Después llegan los griegos, la cultura helénica, con todos sus dioses del Olimpo, también lo que son las construcciones todas a los dioses, a los héroes deportivos, y bueno, y todo eso, ¿no? Y Roma
cuando llega, pues coge todo ese politeísmo y todos esos dioses, los junta todos, junta también los griegos y dice, aquí vale todo, lo que queráis creer, pero el César es Dios, es el Dios. El resto, lo que queráis, pero Dios es el César para nosotros. Así que empieza la persecución de los cristianos, porque los cristianos dicen, no, no, César no es Dios, mi Dios es Jesucristo. Y entonces ahí empieza. En el 313 se legaliza el cristianismo. Todo este recorrido lo estoy haciendo para que penséis que no es lo de las estatuas, lo de todo esto desde hace 2700 no es tan antiguo, ¿no? Es la idea que estoy intentando transmitiros. Se legaliza el cristianismo en el 313, ya no son perseguidos, entonces ya pasa a ser otra más. Pero 60 y pico en el 380, Constantino da un paso más allá y dice, no, no, ahora la religión y quien manda son los cristianos. Y con la idea de cristianizar el paganismo, se paganiza el cristianismo. Y ese paso es una lucha en la cristiandad durante mucho tiempo, no solo la Reforma. Hay varias luchas porque a partir de ahí esos dioses que entran empiezan a tomar formas bíblicas y formas, bueno, no me voy a alargar, ¿no? Y entonces empiezan a aparecer imágenes y en el siglo 8 o 9 hay muchas peleas, pero sobre todo ahí están los dos bandos, ¿no? Y está la Iglesia Oriental y bueno, ahí hay una división grande antes de la Reforma nuestra. La iconoclastia, que es la rotura de las imágenes. Y luego el otro movimiento que es la iconodulia, que es el venerar las imágenes. Pero claro, venerar es como suavizar un poco y es una línea tan roja entre adorar y venerar que al final la gente acaba adorando, porque es imposible que te inclines ante una imagen y digas que estás venerando. O sea, es tan fina la división que lo que pasa es que luego ahí hay una división, llega en 1517 la Reforma, uno dice, bueno, aquí vamos a quitar de las iglesias todo, cualquier símbolo y figura, pero sí que se puede estar en un museo y sí que hay un arte, de hecho pues se promueve mucho el arte en el norte de Europa y hay un montón en la Reforma, no es que estén en contra de las imágenes, sino en el uso de las imágenes dentro del templo que te pueda desviar de la verdadera adoración. Esa es la idea, ¿no? Pero claro, el catolicismo siguió y aquí estamos en un país católico, una ciudad, Cartagena, que tiene una tradición muy grande, por ejemplo, en Semana Santa, y mezcla con la política, con el ejército, con todo eso, y vemos esas tradiciones. La gente se tira por los suelos, la gente ya vemos lo que pasa, ¿no? No hace falta ahondar más en esa idea, pero esta situación del pueblo de Israel no es tan lejana a lo que pasa a personas hoy. Y versículo 2, la respuesta de Aarón dice, y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos, de vuestras hijas, y traédmelos. Aarón falla en su liderazgo. Falla, en vez de rectificar al pueblo, en vez de oír la palabra del Señor, que él conocía muy bien, falla y se deja guiar por los deseos de la gente. Y dice, bueno, ¿queréis hacer un becerro para ponerlo? Vale, muy bien. Para adorar a Jehová, vamos a hacer un becerro, muy bien. Pero la obediencia está ligada, el amor está ligado a la obediencia. Y en Éxodo 20, solamente los dos primeros, que seguramente lo sabremos de memoria, pero los dos primeros mandamientos tienen que ver con esto. Versículo 3, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué es lo que está diciendo Dios? Lo que está diciendo Dios es que entre tú y él no pongas nada. Eso son lo que es Dios ajeno. Tú tienes al Dios directo y sin necesidad de intermediarios ni de poner nada que tape, que oculte tu relación con Dios. Y la segunda, versículo 4, dice, no te harás imagen. Fijaros, ya directamente, como Dios nos conoce, dice, yo ya sé lo que va a pasar, entonces ya os digo, no te harás
imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo de las aguas, debajo de la tierra. Versículo 5, incide más en cuanto a la actitud en caso de que las hagas. Si no las haces ya no pasa nada, pero si las haces, aún dices que las vas a hacer, pues voy a incidir más. Versículo 5, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. Fijaros qué evolución tiene estos dos mandamientos. Y Aarón falla en sus compromisos. Jesús decía, si me amáis, guardad mis mandamientos. Guardad mis mandamientos. No me puedes decir que me amas si me estás desobedeciendo. Vamos al versículo 3. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con un buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. ¿Veis? Es un becerro y dice dioses, se está refiriendo al becerro. Este es el Dios que te sacó de Egipto. Bueno, el becerro realmente es una estatua pequeña de oro. No es un gran toro, es un ternerito pequeño, ¿vale? Y la idea que a ellos le venía de el dios de Egipto de Apis, que también, bueno, tiene que relacionar con la fertilidad, con un símbolo de poder y varios símbolos, pues se le ocurrió que ese era una imagen que iba muy acorde con Dios. Pero es que fijaros que esto hasta quedó tan fuerte, porque la idolatría es que está tan fuerte en nuestro corazón, es tan peligrosa, que hasta en el tiempo de Miqueas, lo estamos estudiando, en el reino del norte, Jeroboam dice, uy, como Jerusalén es del sur, vamos a poner ahí una barrera, una frontera para que la gente no vaya a Jerusalén, y yo le hago 2 becerros de oro, lo mismo. 2 becerros, uno en Dan y otro en Betel. En el norte y en el sur, así no tienen que ir a Jerusalén, no vaya a ser que se vayan con el otro reino. Así que utiliza de nuevo esta misma imagen. Así, en el versículo 4 es lo que os comentaba antes del versículo 1. Los dioses se está refiriendo al Dios, ¿vale? Al Dios en cuanto al ídolo. Pero es interesante que en el versículo 5 dice, y viendo esto Aarón, y esto rectifica un poco la idea, que quizá no la tenías tan clara, de esta situación de Éxodo 32 y del becerro. Y dice, y viendo esto Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová, no para el becerro, no para otros ídolos, no para otras estatuas. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Pues que se fabricaron una imagen pobre, una imagen irreal de Dios. Se fabricaron una imagen falsa de Dios. Pero, ¿qué imagen tienes tú de Dios? ¿Qué imagen tienes? Porque a veces tenemos una imagen mental de Dios y luego vamos a buscar a la Biblia a ver que refrende la imagen que yo tengo de Dios en mi mente. En vez de hacer al revés, ir a la Biblia, conocer a ese Dios, y entonces ya me puedo yo en mi mente hacer una idea limitada de quién es Dios, de sus atributos, de su carácter, para poder adorarle ¿cómo? En espíritu y en verdad. En espíritu, no con imágenes. Adoramos en espíritu, es una adoración espiritual. Tú tienes tu espíritu dentro de ti y eso es lo que adora. No adora imágenes ni adora la vista, adora el espíritu. Es una acción espiritual y en verdad, no en mentira. ¿Y cuál es la verdad? La palabra del Señor. La adoración tiene que ver en la forma que se hace en cuanto a que esté ajustada a la revelación de Dios, a lo que Él desea, a la verdadera adoración, que tiene que ver, como Marcos nos decía esta mañana, con un estilo de vida, no con un momento puntual, sino con cómo vives la vida, cómo tomas las decisiones. Ahora, si te haces una imagen de Dios a tu gusto, que no tiene nada que ver con la Biblia, aparte de que ese Dios no existe y puedes caer en esa
en esa trampa de Satanás, ese Dios no es el que te va a juzgar. Ese Dios no es el que te va a santificar. Ese becerro de oro no te va a ayudar, no va a estar contigo. Ese no es un Dios, es un becerro de oro. Colosenses 1:15 nos dice que Cristo es la imagen del Dios invisible. ¿Tú quieres ver a Dios? Mira a Cristo. Cristo es la imagen de Dios, del Dios vivo y verdadero. Ese es. Pero no una imagen, una pintura, no hay quien pinte a Jesús. Cristo es mucho más que una imagen. Y es tu responsabilidad el conocerle para adorarle y obedecerle. Es una imagen bíblica. Pero el pueblo se olvidó de quién era su Dios. No se olvidó de que le habían sacado de Egipto. No se olvidó de todo eso, eso lo tenía muy claro. Y a veces el texto, si lo lees muy rápido, te puedes pensar que hicieron unos dioses, se olvidaron. No. Ellos sabían perfectamente, pero se habían distorsionado la imagen para hacer un Dios a sus necesidades, a sus gustos. Y es que la idolatría es todo aquello que se entromete, que separa, que distancia nuestro corazón de Dios. Todo aquello que te distancia de Dios, aunque sean cosas buenas. Todo aquello que se interpone entre Dios y tú. Versículo 6. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse, y lo externo parece que están haciendo una fiesta de adoración. Externamente parece que están haciendo un culto a Dios, parece que están haciendo realmente, pero es que el problema es la mezcla. El problema que tiene el hombre, el pueblo de Israel, y tú y yo, hoy en día, es la mezcla en nuestro corazón. Es que se mezclan, por eso Dios es que advierte siempre, y la idolatría tiene que ver con la mezcla. Querer fusionar nuestras ideas, nuestros conceptos, o los conceptos de la sociedad, con los de la Biblia y hacernos nosotros una comodidad en nuestro sofá. Eso es lo que se llama el sincretismo, que ya hemos hablado varias veces. Mi pueblo perece por falta de conocimiento, dice la palabra del Señor. Conviene recordar cuál es el reino de un creyente. ¿En qué reino estás? Me gustaría que me acompañarais a Colosenses 1:13. Y dice así este versículo: el cual, el Padre, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo. ¿Qué imagen tienes del reino de las tinieblas? ¿Qué imagen tienes del reino de la oscuridad? Satanás, las guerras, las drogas, la injusticia, el sufrimiento, la enfermedad. Y es cierto, todo eso es consecuencia del pecado y de la idolatría y del reino de la oscuridad. Pero más bien, hoy el reino de la oscuridad y nuestra sociedad tiene que ver con tu desarrollo personal. Que tú estás al centro de tu vida, que tú eres el que mandas, tú no te sometes a nadie, tú eres el que mandas y tienes que hacer lo que dicta tu corazón. El yo, el humanismo que se va metiendo en la sociedad, eso es lo que reina y es la imagen más clara. Quizá tengas la de Satanás, las guerras, todo eso, pero en realidad lo que está pasando es un orgullo, es el hombre, y puede perfectamente disfrazarse de ocio, de vacaciones, y quizá el reino de la oscuridad no es tan oscuro para nosotros, es una foto muy bonita de muchas cosas bonitas que tiene el mundo y que ofrece. ¿Os acordáis cuando fue el apagón, ¿no? Que andábamos con velas ahí, ¿verdad? No se ve nada, así está la sociedad de las tinieblas, ciegos, desorientados, es una sociedad con ceguera espiritual.
Y la Biblia nos habla mucho de este término, de entenebrecer el entendimiento, de apagar, de ceguera espiritual, de que están ciegos, no pueden ver, hermanos. Jesús dice en Juan 9, yo he venido para los que no ven, que vean. Y yo soy la luz del mundo. Él es el que alumbra todo este reino de oscuridad. En Efesios 4:18 dice que el entendimiento está entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. Ese es el reino de la oscuridad. Y los ídolos modernos te engañan con que las cosas del mundo puedan satisfacer tu corazón. Ese es el engaño de las tinieblas y de la oscuridad. Es el engaño de la mente. El reino de la oscuridad no es tan oscuro ni tan malo, sino que se pinta muy bonito, pero es un engaño en tu mente. Son segundos de placer para luego un vacío, incluso adicción. Tiene que ver con vivir. Para nosotros los creyentes, esa idolatría es vivir con los mismos valores que el mundo, con el mismo propósito, como si fuéramos una persona sin Cristo, un estilo de vida muy parecido a la oscuridad. Segunda de Corintios 4:4 nos advierte de lo siguiente: en los cuales el Dios de este siglo cegó, fijaros, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. La imagen de luz de Cristo es la que resplandece. Los ídolos te impiden ver la belleza de Cristo. Los ídolos te oscurecen y te nublan y se te olvida de ver el valor de Cristo en tu vida. Fíjate que todo eso se pone delante y te va tapando. Y ese cambio, además, te impide ver la belleza de Jesús en tu vida. Y es tan sutil, se va colando tan poquito a poco, se va poniendo delante nuestra. Porque pecado ya sabemos, ¿no? Pecado es todo aquello malo, podemos definirlo muy fácilmente, es todo lo contrario a lo que debes hacer. Eso es una definición válida, pero el pecado es mucho más profundo. Es una realidad muchísimo más profunda en nuestros corazones. Es que no tiene que ver solamente con lo hacer y con los frutos de un corazón. Es que el pecado es todo lo que debilita tu razón, tu razonamiento, todo lo que te impide ver la belleza de Jesús y de Cristo en tu vida. Te roba la idolatría. Usa el pecado para robarte el gusto por las cosas espirituales, hermanos. Aunque sean buenas en sí mismas. Aunque sea un hijo, tu familia, el trabajo, son cosas en sí buenas, no son nada malo, pero pueden convertirse en un ídolo. Porque además, como dije antes, ataca tu corazón de una forma muy, muy sutil, se van colando. Y la segunda cosa que quería compartir con vosotros es que la idolatría es cuando tu sed no la pagas en Dios. La idolatría hace eso. Vamos a Jeremías, que me encanta este versículo, cómo lo explica Jeremías, capítulo 2, versículo 13. Seguro que lo conocéis. Jeremías 2, versículo 13. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Eso es la idolatría. Lo primero es que me dejaron a mí. Dejamos de que Dios sea lo primero en nuestra vida. Y es una lucha, pero tenemos que estar enfocados a cuidar nuestro corazón de la idolatría, hermanos.
Tenemos que pelear contra la idolatría. Solo Cristo puede apagar tu sed. Nada más. Ninguna cisterna que tú caves en tu vida va a apagar tu sed espiritual. Eso es otro engaño de la idolatría. Todas esas cosas que pueden venir a tu vida, que vienen a tu vida, no van a apagar. Hermanos, incluso la iglesia, las reuniones, si lo pones delante del Señor, y eso es lo más importante espiritual, no estás enfocándote. Nosotros venimos aquí para hacer todo, para adorar a Dios. Pero esto no adoramos el culto, no adoramos la iglesia, no adoramos ni la palabra del Señor. Fijaros lo que os digo. Adoramos a Dios a través de todas estas herramientas. Pero que eso no se vuelva, porque eso que es bueno, si Satanás lo sabe y lo usa y corrompe nuestro corazón. La búsqueda de propósito y satisfacción en el lugar equivocado. Es la idolatría en nuestros corazones, para ti, para mí. Son los becerros de oro, es el becerro de oro que ponemos. No nos olvidamos de Dios, pero metemos el becerro de oro. Y al final lo que estamos haciendo es desconfiando de Dios. En realidad eso lo que muestra es, yo necesito otras cosas, porque no me llenas del todo. No me satisfaces, no me quitas la sed. La idolatría quiere apagar esa sed interior. Y es el orgullo de nuestro corazón. Es el orgullo de nuestro corazón, de pensar que nosotros controlamos, de que queremos ser nosotros los señores de nuestra vida. Y eso es lo que a Satanás más le gusta. Yo soy el rey. Pero venimos y cantamos, Cristo, tú eres el Señor de mi vida, pero luego no lo es. Eso es idolatría. A que ya está más cerca. No sé para vosotros, para mí sí. Hay un libro que no sé si lo conocéis, son de C.S. Lewis, que es Cartas del Diablo a su sobrino. Bueno, en este libro, del 1940, por ahí aproximado, no recuerdo el año exactamente, el diablo con experiencia le escribe a su sobrino. Él se llama Scrutopo y su sobrino Olegario. Y este diablo le está dando consejos, ¿no?, a través de cartas a su sobrino, ¿no?, diciéndole cómo puede tentar, cómo puede hacer que nuestra vida acabe mal y cómo puede destrozarnos, ¿no? Y le da los consejos al principiante. A través de la vida de un joven que vive en el mundo, pero luego se entrega a Cristo, cree en Cristo y por ahí va continuando. Y me acordé de esto y os lo voy a leer textualmente, del versículo de la página 52. Perdonad. Y le dice así el tío al sobrino: nunca olvides que cuando estamos tratando cualquier placer en su forma sana, normal y satisfactoria, estamos en cierto sentido en el terreno del enemigo de Dios. Ya sé que hemos conquistado muchas almas por medio del placer. De todas maneras, el placer es un invento suyo, no nuestro. Él creó los placeres. Todas nuestras investigaciones hasta ahora no nos han permitido producir ni uno. Todo lo que podemos hacer es incitar a los humanos a gozar los placeres que nuestro enemigo ha inventado en momentos, formas o grados que él ha prohibido. Satanás no te va a dar nada nuevo. Satanás no te va a ofrecer nada nuevo. Él va a usar todos los deleites, toda buena dádiva, todo lo bueno y bonito que te guste en esta vida es un regalo de Dios. No del hombre, no de Satanás, de Dios. Pero el pecado y la idolatría en nuestro corazón hace que lo transformemos. Y Satanás lo sabe, como muy bien decía este diablo con experiencia. Él lo sabe y no puede darte placer lo que te vas a
distorsionar los buenos y preciosos placeres que Dios ha hecho para nosotros, para disfrutar de esta vida plenamente. Y termino, hermanos. La idolatría es la pérdida de ese recuerdo, del recuerdo de la satisfacción, de todo lo bueno que Dios te da, de ver todo lo bueno que viene de Dios, no de nosotros. Y la vida es un regalo de Dios para disfrutarla, hermanos. La idolatría lo que hace es buscar meter esas cosas y querer meterlas entre Dios y tú. Y no tú disfrutándolas con Dios. ¿Os acordáis con Jesús cuando está con la samaritana, verdad? Yo te daré agua viva y no tendrás sed jamás. Quizá estás aquí y no has entregado tu vida a Cristo, pero no como una religión, no como algo fuera externo o una serie de normas, sino una relación con Dios. Arrepiéntete de tus pecados, saca todo lo que está, arrepiéntete y cree en Él, cree en Cristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, eso es, a ti, que dio su Hijo unigénito, para que si crees en Él tengas vida eterna. Y la vida eterna no es una vida futura, es una vida aquí, plena de todo lo que Él ha preparado. El problema no es amar en la idolatría, sino es amar algo más que a Cristo. El corazón es una fábrica de ídolos, decía Juan Calvino. Versículos 7 y 8 para terminar. Fijaros la impaciencia. Entonces Jehová le dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. La impaciencia y el alejamiento de Dios te llevan a la idolatría. Cerca de Dios quiero estar, dice un himno. Cerca de Dios. Es una lucha constante esto de la idolatría en el creyente. No te pienses que por ser creyente, al contrario, Satanás, y ya así lo expresa en este libro, Satanás lo que desea es utilizar esas cosas que hay buenas en tu vida para que se interpongan entre Dios y tú. Ahora bien, la pregunta para cada uno de nosotros es: ¿cuál es tu becerro de oro? ¿Cuál es tu becerro de oro? ¿Cuál es ese becerro que tienes que romper? Porque si escuchamos esto, si predicamos esto y no tomamos decisiones y salimos por la puerta igual que entramos, hermanos, eso es que el ídolo está bastante fuerte. Y todos tenemos, algunos más grandes, más pequeños, pero cada uno debe examinarse, hermanos. Y no solo esto, sino que esta palabra nos ayuda a enfrentarnos a la vida, a nuestra vida de adoración, a no permitir que nada se interponga entre Dios y tú. Disfrutar de las cosas con Dios y no hacer un Dios de las cosas.